Bueno, hoy se dieron a conocer los dictámenes de fiscalización de las campañas electorales del Estado de México y no ha sido la excepción en el punto de vista de justamente la Comisión de Fiscalización del INE. También ahí hubo rebase de topes de campaña y pues quién mejor que Ciro, que es el consejero del INE, para que nos lo comente. ¿Cómo estás, Ciro? Hola, Alicia, encantado de estar en tu espacio. Muy buenas tardes. Ya te extrañábamos. Ya ustedes. Oye, cuéntanos este último de los reportes. Mira, la Comisión de Fiscalización del INE circuló a los partidos políticos y a todos los integrantes del Consejo General, que incluye, además de los consejeros electorales, a los consejeros del Poder Legislativo, los proyectos de resolución acerca de la fiscalización de los dictámenes de las campañas que transcurrieron pues hace unos meses, unas semanas, y ahora en el modelo que dio nacimiento al INE nos vuelve la única autoridad nacional a cargo de fiscalizar incluso las elecciones locales. Es una de las grandes diferencias con el IFE. El IFE solo fiscalizaba las elecciones federales cada 3 años, y ahora nosotros por eso es que nos estamos pronunciando sobre las elecciones locales, y además lo estamos haciendo en un plazo mucho más breve, porque desde 2014 se introdujo en la Constitución como una de las posibles causales de nulidad de las elecciones el rebase en el tope de gasto de campaña. Por eso es que nosotros estamos obligados a hacer un trabajo mucho más rápido para entregar nuestras conclusiones, y quien califica las elecciones, que es el Tribunal Electoral, pues tenga este importante elemento de juicio, de tal manera que presentamos los resultados sobre Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, donde hubo elecciones ordinarias el pasado 4 de junio, y como tú adelantabas, hemos encontrado algunos rebases de topes de campaña, particularmente en Coahuila por parte de los 2 candidatos que más votos obtuvieron, el de la coalición encabezada por el PRI y el de la coalición liderada por el PAN, y también un ligero rebase en el caso del candidato ganador en Nayarit, además de distintos casos de rebase en municipios del estado de Veracruz. Así que estos proyectos se van a discutir y a votar en la sesión del viernes 14 de julio del Consejo General del INE. Ahí tendremos nosotros nuestra palabra final, para que después los partidos puedan acudir al Tribunal Electoral y estos dictámenes sirvan a la propia autoridad jurisdiccional para ver si es necesario que se repita alguna elección. Es impresionante el monto total de lo que se gastó en las campañas del proceso electoral. O sea, son 4 entidades en proceso, había 452 puestos de elección popular, y el total de los ingresos obtenidos fue de 789,164, o sea, 789 millones de pesos, ¿no? Bueno, eso es el monto que nosotros encontramos que los partidos políticos a eso suman más bien las multas hasta el momento, porque los montos de financiamiento fueron mayores. Estamos hablando de cifras mucho más grandes. Esto que tú refieres son las cifras que se pueden traducir en sanciones a partir de nuestros hallazgos. Baste decir que en el Estado de México, por ejemplo, nosotros detectamos más de 236 millones de pesos no reportados por los partidos políticos. Ellos nada más en el Estado de México, de los candidatos a la gubernatura, porque solo se eligió el gobernador, no así el Congreso del Estado ni los municipios, los alcaldes, nada más con un puesto de elección popular ellos nos dijeron haber gastado 414 millones de pesos, pero de nuestras indagatorias aparecieron 236 millones de pesos adicionales, lo cual te da un volumen de gasto nada más en el Estado de México ¿de 600 millones? De 650 millones de pesos. Wow. Así que pues nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra responsabilidad, ser muy exhaustivos en la comprobación de los dichos financieros de los partidos. Nosotros desplegamos acciones de campo
recorremos calles, carreteras, todas, peinamos las ciudades, fotografiamos y georreferenciamos espectaculares, bardas, asistimos a sus actos de campaña y ahí llevamos todo un registro en actas de cuántos camiones llegaron, los templetes, equipos de sonido, grupos musicales, drones, banderines, sillas, sanitarios portátiles, todo lo que se utiliza en eventos masivos y que los partidos legítimamente usan en sus campañas, nosotros lo verificamos. Lo que no es legítimo es hacer gasto y ocultar que lo hiciste u ocultar el origen del recurso que estás usando. En México tenemos una legislación que es muy exigente, muy exhaustiva hacia los actores políticos porque no tienen derecho a recibir donativos anónimos, tienen que transparentar de dónde están obteniendo el dinero y tienen que comprobar que lo están gastando bien. Ese trabajo lo hacemos nosotros, cruzamos la información que nos dan ellos con la que recabamos nosotros, con la que obtenemos con la colaboración de otras autoridades como del sistema de administración tributaria, y eso es lo que nos lleva a presentar estas evidencias de gasto no reportado que pues necesariamente se van a traducir en sanciones de los partidos políticos. Si entiendo, por ejemplo, en el caso de Coahuila, hay un monto reportado por cada uno o sea, es un monto de gasto reportado, pero en realidad ustedes están detectando un ingreso mayor. Así es, nosotros lo que detectamos es un gasto gasto mayor. que fue 124 millones y de ingreso registran 132 millones. A ver, todos los partidos, ahora tengo frente a mí, por ejemplo, los gastos de los candidatos a la gubernatura, ¿no? Ellos, pero en efecto tienes razón, hubo más gastos porque en Coahuila también se renovaron las presidencias municipales y el Congreso local, pero de los candidatos a la gubernatura ellos nos reportaron 48.5 millones de pesos y nosotros les encontramos más de 16 millones de pesos, 17 millones de pesos de gasto no reportado, lo cual pues es un monto importante, y como ahí el tope de gasto de la elección a gobernador era de 19 millones de pesos, pues coloca al candidato ganador en un rebase de más del 31% y al del segundo lugar de más del 26%. Recordemos que el artículo 41 constitucional señala que se puede anular una elección si se da un rebase de más de 5% del tope en una elección que esté tan competida que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 5%. Podría eventualmente ser el caso en Coahuila, pero pues antes de adelantar vísperas tiene el Consejo General del INE que decidir, y posteriormente, como te comentaba, la única autoridad que puede anular una elección es el Tribunal Electoral. A ellos les corresponderá la última palabra. Ahora, en el caso del Estado de México sí hay rebase, pero no es del 30% o 20%. No, en el caso del Estado de México no hubo rebase por la siguiente razón. La legislación electoral mexicana, que pues implica la superposición de normas locales que se hacen en los congresos de los estados y las leyes generales que se hacen en el Congreso de la Unión, dice que para los efectos de topes de gasto en los estados son precisamente las legislaturas locales quienes determinan el monto, y ahí en el Estado de México tenemos uno de los topes de gasto más altos de todo el país, de 285 millones de pesos, y los candidatos que más gastaron casi 170 millones de pesos, ya con los gastos que incluso nosotros detectamos que ellos no nos habían informado. Así que pues todavía entre 170 y 285 millones de pesos hay una distancia importante, lo cual no obsta para reconocer que, como te decía hace un momento, ellos nos reportan 414 millones de pesos y nosotros les encontramos gastos por 650 millones de pesos. Es decir, hay una cifra
muy importante, de arriba del 40% de financiamiento, de gasto y también de financiamiento que obtuvieron no por las vías transparentes y claras que les obliga nuestro modelo electoral, nuestra legislación. Así que si bien el INE no acreditó rebase de topes porque los topes son muy altos, los más que techos son cielos inalcanzables, pues lo que esta autoridad electoral como autoridad fiscalizadora ha hecho es ser muy estricta, muy enérgica y mostrar pues sus hallazgos y evidenciar que pues sí tenemos un problema en el tipo de gasto que se está haciendo en las campañas políticas, donde tenemos pues al menos en el Estado de México un gasto muy por arriba del que los partidos realmente están declarando. Ciro Murayama, muchísimas gracias por estar con nosotros, consejero del Instituto Nacional Electoral. A mí cada vez me queda más claro. Esto requiere transparencia y los partidos no la deben a los ciudadanos, y el INE es ciudadano y ese nos hace respetar, tiene que ser transparente el gasto de campañas. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alicia, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de explicar el trabajo del INE. Muy buenas tardes. Hasta pronto, Ciro.